Por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Mañana se cumple un nuevo aniversario de la fundación de la obra y como mañana voy a estar predicando un retiro, no voy a poder predicarles sobre este tema, entonces quería anticiparme ahora y hemos armado todo este escenario porque también me han pedido que con motivo de la fundación de la obra esta meditación fuera también para un grupo de señoras, entonces, bueno, vamos a intentar cumplir varios objetivos con una sola acción. Pareciera que está de más hablar de lo que es el Opus Dei. Se supone que todos lo sabemos y que llevamos acá muchos años. Pero sí es interesante ver de qué manera plantearlo, o de qué manera comunicarlo, o de qué manera darlo a conocer. Hay distintas posibilidades, distintas maneras, ¿no?, de presentar a alguien. Opus Dei es una apertura personal, es una apertura personal de ámbito universal, que está bajo la dirección del prelado. Podemos decir que esto es absolutamente cierto. Pero si nosotros presentáramos el Opus Dei de esta manera, sería una presentación muy jurídica. Sería una presentación que sería útil quizás para los especialistas del derecho canónico, pero no para el gran público. Me acuerdo que la primera vez que yo escuché hablar del Opus Dei, yo tendría 18 años y me dieron una explicación muy casera, podríamos decir, que por otra parte a nuestro padre le gustaban mucho, ¿no? Padre, explíquenos qué es el Opus Dei. Bueno, muy sencillo, hijo mío, el Opus Dei es trabajar como burros y rezar como hijos de Dios, ¿no? Es una explicación casera, dada por nuestro padre. Bueno, y lo que yo escuché fue, a mí en el Opus Dei me enseñaron que yo podía encontrarme con Dios recogiendo un papel del suelo. Esta fue la primera noticia que yo tuve acerca del Opus Dei. A mí me sonaba en aquella época Vox Dei, Opus Dei no me sonaba. Vox Dei, conjunto musical. Opus Dei no me sonaba. La primera noticia que tuve sobre el Opus Dei fue muy buena. O sea, qué bueno esto, ¿no? Que uno pueda encontrarse con Dios recogiendo un papel del suelo. Esto es una buena noticia. Y por ahí van más o menos los tiros, ¿no es cierto? Porque no es que esté mal decir, o no es que no sea importante hablar de la prelatura. Sí, es importantísimo porque es el cauce jurídico mediante el cual el Opus Dei establece sus relaciones con la Iglesia, o es el lugar que le corresponde dentro de la Iglesia, ¿no es cierto? No, porque no se relaciona el Opus Dei con la Iglesia, sino que somos iglesias, ¿no? Bueno, entonces, qué interesante que es esto del espíritu, ¿no? Porque sí, podríamos decir, la prelatura es el cauce jurídico, o como decía también nuestro padre, es la ropa con la que hemos vestido a la criatura, ¿no? De ninguna manera se me hubiera ocurrido a mí pensar en la ropa antes que en la criatura, ¿no? Primero viene la criatura y después viene la ropa que uno le pone a la criatura. Entonces, bueno, ¿qué es lo que a nosotros nos enamoró? ¿Qué es lo que a nosotros nos llevó a querer entregarle nuestra vida? Es ese espíritu de la obra que consiste
en descubrir a Dios detrás de todas las cosas que vemos. Tenemos por delante estas cosas materiales, tenemos por delante esta vida que nos ha tocado vivir a cada uno de nosotros, y en esa vida que nosotros encontramos, ahí encontrarnos con el Señor, ¿no? Hay algo santo, ¿no es cierto?, divino, escondido detrás de todas las realidades que en apariencia son anodinas, que en apariencia no nos dicen nada, que parecieran ser, digamos, algo como insignificante, y sin embargo detrás de eso insignificante está Dios. Es una maravilla ese espíritu, es un invento divino, es una invención divina, ¿no? Eso es lo específico de nuestra vocación. Eso es lo que hace que nuestra vocación sea de alguna manera distinta a las demás. No es que en la vida cristiana no haya habido vida contemplativa, o no es que no haya habido una vida activa. Las figuras de Marta y de María han sido puestas a lo largo de la espiritualidad como Marta, símbolo de la vida activa; María, símbolo de la vida contemplativa. Y entonces, no es que todo el mundo lo haya visto de esta manera, no es que nuestro Padre sea el único que se dio cuenta de esto. Lo que pasa es que tuvo la misión específica de transmitir esto a la Iglesia, de recordar esto a la Iglesia, esto que no es un invento de Él, sino que es sacar del tesoro de la revelación, sacar del tesoro de lo que el Señor nos ha entregado, volver a desempolvarlo. Por eso decía nuestro Padre, ¿no?, que el Opus Dei es antiguo como el Evangelio y como el Evangelio nuevo. Es antiguo porque Él no se inventó nada, ¿no? San Pablo decía, instaurare omnia in Cristo. Ora comáis, no, San Pablo decía, ora comáis, ora bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. En esas cosas ya es el espíritu paulino. Y bueno, pero entonces muchas personas interpretaban, ¿no es cierto?, que la actitud de María se contraponía con la actitud de Marta, y la actitud de Marta con la actitud de María, como si fueran dos actitudes distintas. Una persona encarnaba una actitud, otra persona encarnaba la otra, ¿no? Entonces se hablaba o de la vida activa o de la vida contemplativa, ¿no? Era o. Me hace acordar, le preguntaba una vez a un kurda, tinto, blanco o rosado, y el kurda dijo, ¿y por qué o? Vamos a darle a las tres, ya que tenemos la posibilidad. Entonces, claro, el espíritu del Opus Dei encarna esas dos realidades juntas. Se puede vivir de manera activa y se puede vivir de manera contemplativa. Se puede vivir activamente y tener espíritu contemplativo. ¿Por qué? Porque lo descubrimos a Dios en la acción. La acción nos lleva a encontrarnos con Dios, y el encuentro con Dios nos lleva no a quedarnos así, digamos, tiesos, sino todo lo contrario, nos lleva a actuar. Entonces, esta es la vida, este es el espíritu nuestro, esto es lo que a nosotros nos mueve, esto es lo que a nosotros nos ilusiona. Nos ilusiona, ¿no es cierto?, venir al oratorio y resulta que de la oración sacamos fuerza para trabajar, y mientras estamos trabajando el espíritu se nos eleva el espíritu, ¿no es cierto? Encontramos a Dios en el trabajo, encontramos a Dios en la amistad, encontramos a Dios en el descanso, encontramos a Dios en la familia, encontramos a Dios en la cuarentena. Bueno, esa es nuestra misión, ¿no es cierto? O sea, esa es nuestra vocación, descubrir ese algo santo, ese algo divino, escondido detrás de esas apariencias más anodinas. Pero qué importante que es
que sea el espíritu el que está informando todas estas realidades, porque tenemos un riesgo, tenemos muchos riesgos, la vida está llena de riesgos. Uno de los riesgos es como este es un término que yo me lo estoy inventando, ¿no? Como institucionalizar la vida cotidiana. Dejarnos llevar un poco por lo que ha sido, qué sé yo, como tradición o tradicional o por los modos de actuar o por los modos de hacer que se han venido transmitiendo de una generación a otra, ¿no? El espíritu del Opus Dei no consiste en unos modos específicos de resolver determinados problemas. No consiste en un conjunto de experiencias que han recogido personas sabias y que hay que realizarlas porque ese es el espíritu del Opus Dei, tal como lo han hecho los primeros o tal como... No. La experiencia es algo que sirve a modo de inspiración. Pero es un dato más que nosotros tenemos. Es una posibilidad más. Nuestro Padre incluso cuando nos daba a conocer a veces algunas cosas de su vida espiritual, de su lucha, nos decía: hijos míos, esto no es lo que tienen que hacer ustedes, esto es lo que me tocó hacer a mí. Esta es mi manera de vincularme con Dios, ustedes tienen su manera de vincularse con Dios. A veces le preguntaban: Padre, ¿qué le dice usted a la Virgen? Y entonces nuestro Padre decía: ¿y a ti qué te importa? Hijo mío, o sea, ¿y cómo un novio le va a pedir a alguien que le diga lo que le tiene que decir a su novia? Hijo mío, diciendo, por favor, Franco, avivate. No lo decía de esa manera, pero esto es una cuestión personal, esto es una relación, esto es una cuestión tuya de tu relación con Dios. Y lo mismo acerca de cómo administramos nosotros nuestra vida. Una de las características de la mentalidad laical, que a nuestro Padre le importaba mucho, era precisamente la libertad. Una de las características del clericalismo es la invasión de la vida del otro, es decir, meterse en la vida del otro porque uno tiene una cierta autoridad o porque uno tiene... Bueno, nuestro Padre, una de las características más esenciales de la mentalidad laical era la libertad que cada uno tenía para decidir en su propia vida. No solamente para decidir en cuestiones políticas, en opciones políticas. O sea, no es que nosotros en el Opus Dei se vive la libertad porque no te imponen una visión política o una afiliación partidaria o... No, la libertad se vive también en el que cada uno tome sus propias decisiones. No tenemos que estar consultando absolutamente todo. A mí me pone bastante nerviosa esa palabrita, esa pregunta. ¿Consultaste? Bueno, mirá, cuando yo tengo alguna duda, consulto. Cuando yo hay algo que no tengo idea de cómo se hace, pregunto, me asesoro. Cuando yo estoy seguro de lo que quiero hacer, yo no consulto. Muchas veces detrás de la pregunta esa, ¿consultaste?, hay como un pedido encubierto de permiso. No está bueno eso. Nosotros no andamos pidiendo permiso para tomarnos esas decisiones. Lo que hacemos en todo caso es, si tenemos alguna duda, si nos parece que puede verse afectado el derecho de alguien, podremos, fenómenos, ok. Está bueno tener disponibilidad, está bueno que puedan pedirnos cosas, está bueno, pero eso no significa que uno tiene que estar consultando a cada paso las cosas que hace y las cosas que realiza.
Qué bueno lo que decía nuestro padre acerca de la formación. Decía, la formación de la obra hace brotar la libertad espiritual, de manera que la norma se haga vida en cada uno y las obras exteriores sean reflejo de un espíritu y no fruto de coacción. Que las decisiones que tomamos cada uno de nosotros sean fruto realmente de esa maduración interior. Fenómeno, si cada uno de nosotros necesita consultar algo, que lo consulte, pero no consistir, no transformar, es un riesgo y esa palabra consultaste se convierta en un pedido encubierto de permiso. No sería bueno, no sería mentalidad laical. Sí, tenemos que formar de manera tal que amemos el bien. Sí, tenemos que formar de manera tal que amemos la disponibilidad. Sí, tenemos que formar de manera tal que las personas tengan en su interior ese deseo de entregarse y que que no nos convirtamos en egoístas, que no nos convirtamos en personas. Pero está bueno también fomentar esa iniciativa, porque el espíritu de iniciativa se ve muy recortado cuando resulta que uno tiene que consultar tantas cosas, digamos. Bueno, además, como nosotros vivimos en este mundo que hay que tomar decisiones de modo continuo y hay que cambiar, vivimos en un mundo cambiante, ¿no? Claro, antes una generación eran a lo mejor 30 años, pero ahora en 10 años yo creo que ya hay una generación distinta. Yo ya no sé con cuánto tiempo se produce el cambio de generación. Cuando, no sé, para un chico de 15, alguien de 25 es un viejo. Yo no sé cómo voy a hacer para predicarles a las chicas que vienen ahora. No tengo ni idea. Tengo que pedir asesoramiento, estoy pidiendo asesoramiento. Porque es cierto, uno tiene que ir como cambiando el modo de presentar las cosas, tiene que hacerlas atractivas y por ahí uno no está preparado para esas cosas, ¿no? Y entonces ese espíritu de iniciativa está bueno, ¿no? Y está bueno que cada persona tenga iniciativa y también está bueno que cada persona pregunte en la medida en que lo necesite. Ese contemplar, o podríamos decir ese volver al espíritu de modo continuo, hace que ese espíritu se pueda ir renovando, hace posible que ese espíritu se pueda ir encarnando en distintas civilizaciones, Qué maravilla, ¿no? Como el espíritu de la obra ha ido encarnándose en tan distintas culturas. Sí, es un espíritu universal, es un espíritu que llega a los japoneses, que llega a los africanos, que llega a los americanos, que llega a las distintas, se puede encarnar en cualquier cultura, precisamente por su amplitud, precisamente porque estamos capacitados, todos están capacitados para descubrir a Dios en medio de esas realidades que son en apariencia anodinas. Todos estamos capacitados para esa contemplación que consiste en amar al mundo apasionadamente, ¿no? Contemplación que es algo más que detenerse en la consideración espiritual, la consideración intelectual de algo, ¿no? A mí me llamó poderosamente la atención una escena que yo la identifico con la contemplación, aunque nadie, es una cosa que me pasó a mí, una cosa que yo descubrí, o de la que fui testigo. Una madre joven
que tenía a su beba recién nacida y para ella no existía otra cosa que no fuera su beba. Es decir, estaba rodeada de gente a su alrededor, ¿no? Estaba llena de gente a su alrededor y ella estaba con sus piernas ahí puestas sobre una mesita y con la beba encima de sus piernas, ¿no? Y estaba jugando con su beba, mirándola, mimándola, ¿no? Bueno, se le podía caer el mundo encima, no había otra cosa para ella. Eso es contemplación. Estaba contemplando a su bebé. Me llamó la atención, ¿no? Porque es la contemplación, es la atención que proviene del amor. Es como que da el ser contemplativo es como embelezarse con lo que uno está viviendo. No con la tontería de lo que tiene adelante, no con el aparatito, no sé, o sea, eso puede divertirnos, nos puede resultar agradable, pero la contemplación es descubrir a Dios. Detrás de todo eso, ahí está el Señor, piedra libre detrás de este trámite, piedra libre detrás de este expediente, piedra libre detrás de tener que secar el baño, piedra libre detrás de no sé, el tráfico que se pone pesado, piedra libre detrás de este vecino que se pone pesado. Me viene a la cabeza una cosa que decía el padre Alberto Dupetit, cuando hay alguien que es muy pesado, que uno no lo entiende, ¿no? Entonces, decía, ¿qué habrá querido Dios al crear una persona así? Decía. Es decir, es ver a Dios detrás del plomazo, ¿no? Detrás del tipo que te está robando el tiempo o que te está respirando en la nuca, ¿no? Son cosas molestas, ¿no? Piedra libre detrás de este dolor de cabeza, piedra libre. Entonces, Señor, ahí estás vos, ¿no? Eso es ser contemplativo en medio del mundo, ese es el espíritu del Opus Dei. Por eso cuando le preguntaban a nuestro Padre sobre los frutos, ¿cuáles son los frutos del Opus Dei que a usted le llama más la atención o que considera más importantes? ¿O cómo podría...? Entonces nuestro Padre decía, bueno, ¿cómo se puede medir los frutos cada vez que Dios actúa en el alma de uno de nosotros? Eso es el Opus Dei, lo que Dios hace en nuestro interior. No la residencia que uno abrió, no el círculo que uno dio. Digamos, el Opus Dei es eso, es la obra de Dios, lo que Dios obra en cada uno de nosotros. Por eso cuando nos dice nuestro Padre primero o después, los que vinieron después, don Álvaro, don Javier o el Padre actual, nos dicen que tenemos que hacer el Opus Dei siendo Opus Dei, o que el Opus Dei está en nuestras manos. ¿Qué significa eso? ¿Significa que toda la institución depende de mí? No, no significa eso. Significa nosotros podemos ser coequippers con Dios. Nosotros podemos permitirle a Dios que haga cosas en nuestro interior, permitirle a Dios que haga el Opus Dei en nosotros, o podemos ser un obstáculo para que lo haga. Entonces, ¿y qué quiere decir que el Opus Dei necesita de nosotros y de cada uno de nosotros? Y significa que cada uno de nosotros está haciendo el Opus Dei cuando le permite a Dios meterse en su vida. Es decir, para hacer el Opus Dei no hace falta estar en una labor corporativa. ¿Cuánto lío se arma, no? Cuando uno tiene un conflicto con una labor corporativa, entonces el conflicto vocacional, entonces... Y mira, el Opus Dei es un espíritu, y además, sí, está compuesto por personas. Si la institución está compuesta por personas, nosotros metemos la pata, es cierto, pero otra cosa distinta es el espíritu y lo que nos tiene que animar y aquello por lo que nosotros hemos
jugado en nuestra vida. Nosotros nos hemos jugado por un espíritu, no nos hemos jugado por unas leyes reglamentarias que pueden cambiar y que muchas veces está bueno cambiarlas. El espíritu es mucho más que todo eso. Y para preservar ese espíritu está bueno no sacarle nada al espíritu, pero también está bueno no añadirle al espíritu cosas que no le pertenecen al espíritu. Hubo una vez un diálogo entre dos personas, cuyos nombres me voy a reservar, y una de esas personas decía: yo tengo miedo que se vaya, digamos, diluyendo el espíritu, a base de que no se hagan determinadas cosas. Y la otra persona le decía: y yo tengo miedo de que se pierda el espíritu del Opus Dei a base de agregarle cosas que no tienen nada que ver con el espíritu, o sea, que son secundarias, es decir, se puede alterar o por sustracción o por adición. Es decir, cuando al espíritu le pones y le agregas cosas que no son del espíritu, estás dificultando ese espíritu. Por eso hay que volver a lo esencial, hay que volver a lo que es inspirador, hay que volver a lo que a nosotros nos ha llevado a nuestra entrega, ¿no? Bueno, pidámosle a nuestro Padre que nos conceda esto, ¿no es cierto?, que nos ayude a discernir, que nos ayude a llegar al fondo, ¿no?, que nos ayude a mostrar todo aquello que es, como decía el Papa Francisco refiriéndose a la fe, ¿no?, a nuestra fe, decía que no nos quedemos en cuestiones accidentales, que no nos quedemos en cuestiones que son secundarias, que tenemos que mostrar a la gente lo que es más bello, lo que es más atractivo, lo que es más útil, lo que es más necesario, ¿no?, que es Jesucristo, ¿no? Bueno, nosotros, si queremos difundir ese espíritu de la obra, y si queremos ayudar, ¿no?, y si queremos ser Opus Dei, tenemos que vivir nosotros lo que es más bello, lo que es más esencial, lo que es más útil, lo que es más necesario. Eso es lo que nosotros hemos de intentar transmitir, ¿no? Y para eso, bueno, permitir al Señor que actúe en nuestras vidas, intentar vivir a fondo, ¿no?, ese espíritu contemplativo en medio del mundo, ese ir descubriendo a Dios en todas aquellas realidades que nos parecen que en apariencia son anodinas, pero que son nuestro lugar de encuentro con el Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.